Si algunos de ustedes hablan en lenguas, que solo hablen 2 o 3, cuando mucho. Entonces podemos ver que Dios ha usado, ¿verdad?, a muchas mujeres, así como el día de hoy Dios está levantando también mujeres. Nosotras tenemos que ser sabias también cuando tomemos la palabra, ¿verdad? Se nos dé palabra en la congregación, pedirle al Señor siempre que nos oriente, que es lo que la palabra que Él quiere que nosotros demos. Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana de martes. Estamos en una nueva edición de su programa Conexión Espiritual. Sean bienvenidos cada uno de ustedes que sintonizan cada martes esta edición de Conexión Espiritual, y también gracias a todos los que se han unido los días viernes a la oración de los salmistas junto a las mujeres victoriosas. Estamos a las 6 en punto de la mañana por si usted se quiere unir a esta poderosa oración que hacemos en favor de los matrimonios, de las familias. Estamos clamando por nuestros hijos, por las naciones, por los enfermos. Si usted tiene una petición de oración, háganosla llegar a través de los números que tenemos habilitados en WhatsApp. Pero si usted no tiene acceso a enviarnos un mensaje a través de WhatsApp, entonces nos puede dejar un comentario en cualquiera de las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, así que usted nos puede hacer llegar su comentario con la petición de oración por la cual quiere que nosotros nos unamos. Gloria al Señor. Este es un día muy, muy especial. Todos los días son especiales porque el Señor nos ha regalado estos días para que los disfrutemos en esta tierra. Pero el día de hoy doblemente especial porque mi hija mayor está cumpliendo años. Y podrían decir por qué es tan especial por eso. Es especial en primer lugar porque ella cumple años. Y en segundo lugar porque un 20 de mayo del 2001, el Señor cumplió en mi vida uno de los que yo llamo uno de los más grandes milagros de fe y de amor y de misericordia que Dios hizo en mi vida. El 20 de mayo del 2001 yo me encontraba en un hospital en la ciudad de Managua, Nicaragua, dando a luz. Cuando mi niña nació, nació muerta. Entonces yo no estaba perseverando en los caminos del Señor en ese tiempo, pero yo me acordé de que había un Dios grande y poderoso allá en los cielos, que para Él no hay nada imposible. Entonces yo le clamé al Señor y le dije que no me la quitara. A los 10 minutos de haber dicho esas palabras con fe, porque salieron con fe desde el fondo de mi corazón, con amargura de espíritu, a los 10 minutos mi niña pues revivió. Y luego se la llevaron a una incubadora. Ella estaba bien pequeñita, había pesado apenas 5 libras. Y estuvo 10 días en una incubadora. Y el día de hoy pues son 24 años de aquel hermoso milagro que Dios hizo. En mi vida también, porque ese día yo también pude irme a la tumba, pero Dios no lo quiso de esa manera. Dios me dio ese regalo, ¿verdad?, de la vida de mi hija y también de mi vida. Por eso el día de hoy yo no me canso de darle gracias al Señor, porque hasta el día de hoy Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso para conmigo. A pesar de mi rebeldía muchos años, Dios ha sido fiel. Entonces es un año más de victoria. Cada año lo celebro con alegría, recordando aquel momento que fue amargo para mí, pero también lleno de gozo. Entonces yo le agradezco al Señor, felicito a mi hija y que Dios sea siempre regalándole los mejores años en los caminos del Señor. Que le sirva al Señor con todo su corazón, con todo el amor que ella pueda tener para ese Dios que la devolvió a la vida. Bendito sea el Señor. Así que doy gracias al Señor por ese milagro hermoso. Y el día de hoy quiero que agradezcamos a Dios
por todas sus bondades, por todas sus maravillas, porque a nosotros también el Señor nos ha dado una segunda oportunidad de vida. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor ahí fue y nos rescató, nos tomó para ser ahora hijos suyos. Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a comenzar esta edición de Conexión Espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor amado, te damos infinitas gracias, Señor, en este hermoso día que nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, porque ya nos levantamos, ya hemos podido ver, Señor, un nuevo amanecer que tú nos has dado, Papito hermoso. Gracias, bendito Señor, por tus múltiples bendiciones. Gracias por esos 24 años de victoria, Señor, sobre la muerte. Gracias, Señor, porque son 24 años de recordar, Señor, que tú aún sigues teniendo misericordia, Señor, a pesar de nuestras rebeldías, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas para con nosotros, Papito. Gracias, Señor amado, bendito. En esta mañana, Señor, yo me pongo en tus manos como ese vaso, Señor, que tú vas a usar para poder entregar esta palabra hermosa que tú, Señor, has preparado para nosotros. Háblanos a través de tu palabra, Señor, que sea tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, bendito, maravilloso. Sella tu palabra en nuestros corazones, sella tu palabra en nuestras mentes, Señor, que podamos poner tu palabra por obra, bendito Señor amado. Bendice desde este momento a todos aquellos, Señor, que escuchan tu palabra, Señor. Bendícelos de una manera grande y especial. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Así el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo. Y nos dice en el versículo 1, el título de mi Biblia dice, fortalezcan a los demás. Fomenten este amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo el don de profetizar. Porque el que habla en lenguas en realidad no habla con los demás, sino con Dios. Nadie entiende lo que dice, pues habla secretos por medio del Espíritu. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Que los que hablamos en lenguas estamos hablando directamente con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu que se comunica con Dios. Entonces, por eso muchas de las lenguas que nosotros hablamos, nadie las puede interpretar, solamente el Espíritu Santo. Solamente aquel que tiene el don de profetizar. Él puede hablar las lenguas y él mismo puede profetizar, o también alguien puede interpretar nuestras lenguas. Pero el que profetiza habla a los demás para darles fuerza, ánimo y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia. Me gustaría que todos ustedes pudieran hablar en lenguas, pero me gustaría más que todos pudieran profetizar, porque el que profetiza es más importante que el que habla en lenguas, a menos que alguien interprete, pues de esa manera sí puede fortalecer a la iglesia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en lenguas, nos estamos llenando nosotros. El Espíritu Santo nos está llenando a nosotros por medio del poder de Dios, ¿verdad? Pero cuando alguien está profetizando, cuando alguien profetiza, dice que es para darle ánimo a la iglesia, para fortalecer a la iglesia. Por eso dice que el profetizar es más importante. Porque Dios, mediante esta persona que está profetizando, está dando una palabra de ánimo a alguien, fortaleciendo a alguien, exhortando a alguien, ¿verdad? Porque la palabra de Dios viene muchas veces también con exhortación, porque a veces nos estamos queriendo desviar o estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces Dios tiene que utilizar a alguien para hablarnos. Dios, porque Dios es espíritu. Entonces Él tiene que usar a alguien para hablarnos, para hablar a nuestro corazón, ¿verdad? Para exhortar nuestra vida.
Entonces, hermanos, ¿en qué les ayudo si les hablo en lenguas? Solo les sirvo de ayuda si les hablo por medio del don de revelación, de conocimiento, de profecía o de enseñanza. Porque la profecía está íntimamente ligada al conocimiento y la sabiduría que viene de parte de Dios. Esa es la profecía. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don de discernimiento, ¿verdad? Para que podamos discernir cuándo es una profecía que viene verdaderamente de Dios y cuándo es algo que lo está diciendo el hombre. Porque el día de hoy se han levantado muchos engañadores. Y así lo dice la palabra, dice que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque se van a levantar muchos falsos profetas. Tenemos que pedirle al Señor el don de discernimiento para discernir los espíritus, para discernir la palabra del Señor. Porque dice que por eso el que profetiza recibe toda la exhortación de parte de Dios y no de él mismo. Entonces, por eso el apóstol Pablo aquí dice, ¿en qué les ayudo si yo estoy solamente hablando lenguas, verdad? Porque hay muchas personas que las oímos y se ponen a hablar y hablar y hablar y hablar en lenguas, pero no tienen ninguna profecía para darle al pueblo. Entonces, si usted habla lenguas, hable en la intimidad con el Señor. Pero cuando esté en la congregación, ya lo vamos a ver, que el apóstol Pablo lo dice aquí más adelante, debemos procurar, ¿verdad? Si queremos hablar en lenguas, hacerlo de una manera callada dentro del pueblo y no que muchas veces el pueblo está esperando que aquel que está hablando en lengua le dé una profecía. Entonces dice el apóstol, lo mismo sucede con los objetos que suenan. Por ejemplo, la flauta o el arpa. Si los sonidos no son claros, nadie puede saber cuál es la melodía que se está tocando. Y si la trompeta de guerra no suena bien, nadie va a alistarse para combatir. Así sucede con ustedes. Si hablan con palabras que no se pueden entender, nadie va a saber lo que dijeron. Será como hablarle al viento. Es cierto que hay muchos idiomas en el mundo y todos tienen significado. Pero si yo no entiendo lo que alguien me dice, seré como un extranjero para él. Y el que habla será como un extranjero para mí. Sucede lo mismo con ustedes, ya que ustedes tienen afán por manifestaciones espirituales. Busquen las que más fortalecen a la iglesia. Los corintios vivían, ¿verdad?, en como un éxtasis. Ellos vivían, se alegraban tanto cuando se ponían a hablar en lenguas, porque en aquellos tiempos el poder del Espíritu Santo se manifestaba de maneras gloriosas, se llenaba más de lo que está pasando en los tiempos que nosotros vivimos, ¿verdad? Porque la gente tenía más esa hambre del conocimiento del Señor, más esa búsqueda del Evangelio de Cristo. Pero entonces ellos querían vivir, ¿verdad?, deleitándose solo hablando en lenguas. Y el apóstol les dice que ellos tenían afán por manifestaciones espirituales, entonces que buscaran las que más fortalecían a la iglesia. Así que el que habla en lenguas debe orar para que también pueda interpretar lo que dice. O sea, que le pidamos, dice, al Espíritu Santo que nos dé también el don de interpretar las lenguas que estamos hablando. Pues si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente no entiende nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Oraré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Y cantaré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Porque si alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué harán los que no entienden? Cuando des gracias, no podrán decir, así sea, porque no entienden lo que dices. Puedes agradecer muy bien, pero eso no fortalece a los demás. Muchas veces, ¿verdad?, cuando nos ponen tal vez a dirigir un servicio, a orar, nosotros nos deleitamos hablando lenguas. Pero
dice el apóstol, no fortalece a las demás personas. El que nosotros estemos hablando y hablando lenguas. Estamos dirigiendo un servicio. Tenemos que hacernos entender, hablar claramente para que las personas sigan nuestra oración. O hay muchas personas que cantan y empiezan también a hablar en lenguas. Eso tampoco fortalece a las personas. Porque el hablar en lengua, como les digo, es entrar en comunión nosotros con el Padre. Entonces, el hablar en lenguas en una reunión donde nos pusieron a cantar, donde nos pusieron a dirigir, no está fortaleciendo al pueblo. No está fortaleciendo al pueblo. Por eso muchas veces vemos que las personas más bien se sientan y observan. Y si hay personas que no son cristianas, van a decir, bueno, saber qué le está pasando a esta persona. No entienden, muchas personas no entienden qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos saber en qué momento hablar nuestras lenguas. Y si es que no tenemos el don de profecía. Claro que si tenemos una profecía, en el momento que Dios dice, vamos a tener que hablar lenguas y dar la profecía. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en las reuniones de la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que instruyan a los demás que 10,000 palabras en un idioma que nadie sabe. Hermanos, no piensen como niños. El apóstol Pablo, de verdad, se refiere a que no tomen las cosas con infantilismo. Porque si bien a ellos les encantaba, ¿verdad?, tener estas manifestaciones espirituales, entonces tal vez lo iban a tomar de una manera no agradable. Iban a decir, bueno, este nos está diciendo que no hablemos lenguas, pero no es lo que el apóstol está queriendo decir, sino que sepamos cuándo vamos a hablar las lenguas. Sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés y en su modo de pensar, sean adultos maduros. Así dice en la Escritura, por la gente que habla un idioma diferente y por los labios de los extranjeros, le hablaré a este pueblo, pero ni aun así me harán caso, dice el Señor. Una profecía que la podemos encontrar en el libro de Isaías. Esto es lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Por eso vemos que el uso de diferentes lenguas muestra cómo es que Dios trata con los que no creen, no con los que creen. Y la profecía, en cambio, muestra cómo es que Dios obra por medio de los que creen, no de los que no creen. Recordemos, ¿verdad?, cuando llegó el día del Pentecostés, que dice que se derramó el Espíritu Santo. Y entonces todas aquellas personas que estaban esperando ese hermoso día fueron llenas y hablaban, dice, en diferentes lenguas. Pero los que estaban allí, que no eran cristianos, podían entender lo que ellos estaban profetizando, lo que estaban diciendo. Porque Dios así quiso darse a entender a estas personas, ¿verdad?, que no conocían del Evangelio de Cristo. Les dio lenguas a sus discípulos, a los que estaban reunidos ahí, para que pudieran hablar en las lenguas de aquellas personas y así evangelizarlos. Entonces, de esa manera es como actúa el Señor, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios que confunde, no. Dios es un Dios que le gusta hablar claro. Y así debemos de ser sus hijos también, hablar claro la palabra del Señor. Supongan que toda la iglesia está reunida y todos hablan en lenguas. Si entran los que no entienden o los que no creen, ¿no dirán que todos ustedes están locos? Pero supongan que todos profetizan. Si entra alguien que no cree o que no entiende y oye lo que están diciendo, va a darse cuenta de sus pecados y será juzgado por lo que ustedes dicen. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y se postrará rostro en tierra para alabar a Dios diciendo, en verdad, Dios está entre ustedes. Ese es uno de los motivos por lo que nosotros no podemos estar como locos, ¿verdad? Nada más hablando y hablando lenguas en una reunión, en un servicio. No, si bien es cierto, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos toma
pero nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros estamos en una reunión y vemos que hay muchas personas que no son conocedoras de Cristo, entonces debemos, ¿verdad?, hablar calladamente con el Señor en lenguas, para que aquellas personas no digan que estamos locos. Pero si alguien tiene una profecía de parte del Señor y la da, ¿verdad?, y exhorta a alguna de las personas que no conocen del Señor, entonces dice el apóstol Pablo que los secretos de su corazón quedarán al descubierto y se postrará en tierra para alabar a Dios diciendo, en verdad, Dios está entre ustedes. Es ahí donde las personas pueden creer, ¿verdad?, que sí existe un Dios grande y poderoso, porque tal vez el que está profetizando no conoce, nunca ha visto a aquella persona y le da una profecía, una palabra de exhortación. Entonces, es ahí donde las personas tienen que creer en el Señor. Ahora nos vamos entonces al versículo 26 y dice, reuniones que fortalecen a la iglesia. ¿Verdad? Esta es una carta que exhorta a los corintios a que en sus reuniones sean de fortalecimiento para la congregación. Entonces, hermanos, cuando se reúnan, uno presente un salmo, otro una enseñanza, otro una revelación, otro hable en lenguas y otro interprete. Todo debe hacerse para fortalecer a la iglesia. Si algunos de ustedes hablan en lenguas, que solo hablen 2 o 3, cuando mucho, cada uno por turno y con un intérprete. Si no hay alguien que interprete, que el que hable en lenguas guarde silencio y que hable consigo mismo y con Dios. En la mayoría de las iglesias pentecostés, ¿verdad?, está establecido esto, hay un orden. Se designa a alguien que es el que dirige todo el servicio y esta persona va dando los turnos, ¿verdad?, para que le corresponde leer un texto bíblico, el que hace la oración, el que canta, luego la palabra y así, ¿verdad? En muchas congregaciones, como en la que yo me congrego ahora, también se da el tiempo de los dones, que es cuando el Señor tiene palabra de profecía para nosotros. Entonces se da ese tiempo y es como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, con orden. No que todos al mismo tiempo van a empezar a hablar en lenguas, no. Todos los que tenemos al Espíritu Santo debemos saber que es con orden que se tienen que hacer las cosas. Entonces, si a varios Dios le ha dado profecía, tiene que esperar el turno que termine el primero que está dando la profecía, el segundo, si se le da el tiempo al tercero, pues está perfecto. Pero si ya no se le da el tiempo, ¿verdad?, que es como nos han enseñado que pues ya se dio la palabra, entonces no necesitamos de un tercero o un cuarto. Si la persona se molesta es porque la profecía no viene de parte de Dios, sino de parte de Él. Entonces, que cada quien, dice el apóstol Pablo, debe tomar, ¿verdad?, su turno y con el debido respeto, con el debido orden que debe haber en una congregación. Y no, dice que no hablen todos, que no estén hablando todos lenguas al mismo tiempo. O sea, que dice que el que hable en lenguas guarde silencio y que hable consigo mismo y con Dios. O sea, cuando dice guarde silencio es que baje la voz, porque muchas personas se ponen a hablar en lenguas y que toda la congregación los escuche, pero no tienen palabras de revelación, no tienen palabras de profecía. Entonces nada más es que uno está escuchándole que está hablando en lenguas. No, en ese momento usted tiene que bajar su voz y postrarse. Es mejor postrarse. A mí me gusta postrarme en el suelo y hablar con mi Señor íntimamente. Entonces, también hay personas que cuando están dirigiendo un servicio, creo que ya se los comenté, que también se ponen a hablar en lenguas. Y entonces eso no edifica, ¿verdad? Hay otras personas que salen a las calles a evangelizar y están hable en lenguas. ¿En qué edifica un impío eso? ¿En qué edifica un mundano eso? El mundano no lo va a entender. Ni las personas que están a su alrededor, aunque sean cristianas, no le van a entender lo que usted está diciendo en lenguas.
Es mejor que usted se dé a entender cuando sale a predicar la palabra del Señor. Es solamente mi humilde consejo, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo sigue diciendo, cuando tomen la palabra los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen lo que digan. O sea, tenemos que examinar, como les dije, pedirle al Señor el discernimiento de espíritus. Porque muchos se pueden levantar y decir, así dice Dios. Pero muchas veces aquella profecía no viene de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir los espíritus. Si en ese momento alguien que esté ahí sentado recibe un mensaje de Dios, él primero debe dejar de hablar. Todos pueden hablar si lo hacen uno por uno, para que todos aprendan y estén animados. La inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos. Como les digo, nosotros no entramos en trance, estamos conscientes de lo que estamos diciendo, de lo que Dios nos está mandando a decir. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias del pueblo de Dios. No es un Dios de confusión, así que nosotros no debemos confundirnos también en estar haciendo cosas, ¿verdad?, que no se deben hacer en las congregaciones. Versículo 34. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones, porque no les está permitido hablar. Deben estar sumisas, como dice la ley. Si una mujer quiere cuestionar algo o saber algo, le puede preguntar después a su esposo, cuando estén en la casa. Es motivo de vergüenza que una mujer tome la palabra en las reuniones de la iglesia. Este es un tema controversial en el siglo en el que nosotros vivimos. No era controversial en el siglo que vivió Pablo. No. Y ya les voy a explicar por qué. Y para que no digan que me estoy defendiendo a mí misma porque yo levanto la voz, predico. Estuve estudiando estos libros. Tengo el primero que se llama Usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo. Ahí lo tienen por si usted lo quiere buscar y comprarlo. Este lo escribió Alfred Edersheim, creo que así se pronuncia su nombre. Y también tengo a este comentarista que es el que yo vengo estudiando hace un buen rato, que es William Barclay. Entonces vamos a explicar el contexto de este versículo que pone aquí el apóstol Pablo en su carta. Entonces, según el comentarista William Barclay, dice que en estos tiempos, ¿verdad?, existía un grupo de judíos a los que hoy le llaman ultraortodoxos. Eran los fariseos, a los cuales pertenecía el apóstol Pablo. Y esto ustedes lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles, lo pueden encontrar en Filipenses, donde él siempre hacía alusión de que él era fariseo. Entonces, este grupo, según el comentarista, voy a hablar según el comentarista, no según mis palabras. Este grupo trataba a la mujer como una cosa. Las esposas de estos hombres eran tratadas, ¿verdad?, en desigualdad. Dice que muchos de estos varones llegaban a sus casas y sus esposas les servían de comer. Y ellos se sentaban en la mesa principal y su esposa se sentaba en la cocina o tenían que estar fuera de la vista de ellos. Como si la mujer era una esclava, una sirvienta. Así la veían. Para ellos la mujer no tenía mucha importancia o no tenía la menor importancia. Entonces por eso es que el apóstol Pablo habla aquí de que las mujeres, dice que es motivo de vergüenza que una mujer tome la palabra en las reuniones de la iglesia. Y también como lo vimos, ¿verdad?, antes cuando las mujeres no querían usar velo, no se querían cubrir la cabeza, entonces estos hombres tomaban a las mujeres y ellos le rapaban la cabeza para que ellas
sintieran vergüenza y se taparan su cabeza. Entonces, a esos fariseos pertenecía el apóstol Pablo. Y entonces ahora me voy a ir con el comentario de Alfred en los usos y costumbres de los judíos. Y si usted adquiere este libro, lo voy a invitar a que lea en la página 151. Lo voy a leer textualmente. Dice: los rabinos no aprobaban que se diera la misma cantidad de instrucción a las niñas que a los niños. De modo más particular, no aprobaban que se dedicaran a estudios legales, en parte porque consideraban que la misión y los deberes de la mujer se dirigían en otra dirección. Los rabinos consideraban la mente femenina como no adaptada para tales investigaciones. Desde niñas ya las apartaban, ya las hacían de menos. Y el apóstol Pablo fue formado, ¿verdad? Recordemos que él estuvo, dice, recibiendo los estudios, estudió a los pies de Gamaliel, un doctor en las leyes de los fariseos, una eminencia. Y el apóstol Pablo se dice en este libro también que empezó sus estudios a los 5 años. A los 5 años, usted puede ir a leer en la página 125. Ellos comienzan, ¿verdad? Dice los estudios, a los 5 años lectura de la Biblia. A los 10 años el aprendizaje de la Misná. La Misná, ¿verdad? Son libros que van más allá de lo que nosotros conocemos. Nosotros solamente tenemos estos estudios de la Biblia, ¿verdad? Pero ellos tienen también el estudio del Talmud. Dice que este estudio es a los 15 años. A los 13 años, dice, ligado a los mandamientos. Están ligados ellos a los mandamientos. Y a los 15 años ya empiezan con el estudio del Talmud. Entonces, muchos varones de este siglo se basan nada más en este versículo, porque muchas personas toman la Biblia a su conveniencia. Pero estamos hablando 18 siglos atrás, y donde la mujer pues era un objeto, cualquier cosa. Pero Dios, ¿verdad? En su infinita misericordia, después que Eva peca, que fue cuando Dios, ¿verdad?, dio la maldición para ella, para Adán, para la serpiente. Dios llama a un hombre llamado Abraham, y le cambia el nombre. Y ese hombre tenía una mujer llamada Sarai, y también Dios le cambia el nombre. Y Dios le dice a Sarai que se llamará Sara porque será madre de multitudes. Entonces desde ahí Dios como que no lo dice ciertamente, pero comienza una nueva visión de la mujer, podríamos decir. Entonces nosotros, el día de hoy también nosotros tenemos que comprender que nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros ya estamos bajo la gracia que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos bajo un nuevo pacto. Ya nosotras como mujeres en los caminos del Señor somos participantes, somos partícipes de llevar la palabra del Señor. Sabemos que tenemos ciertas limitaciones, ¿verdad? Porque si tenemos un sacerdote en el hogar, sea nuestro padre, sea nuestro esposo, tal vez un hermano mayor, entonces él es el sacerdote de nuestro hogar. Pero no nos limita el que nosotros prediquemos la palabra del Señor, siempre y cuando, ¿verdad?, estemos en la santa y perfecta voluntad de nuestro Dios, no pasándonos de ahí. Ahora bien, también yo quiero hacer hincapié en esto. Podemos decir que el apóstol Pablo tenía, ¿verdad?, todas las leyes todavía arraigadas en su mente y en su corazón. Por eso él dice que como lo dice la ley, así lo dice, ¿verdad?, aquí en este versículo. Entonces, también yo podría decir que el apóstol Pablo hizo alusión a este versículo
donde dice las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones. Hasta ahí lo vamos a dejar, porque él está tratando de que en la iglesia no haya desorden. Entonces, sabemos que las mujeres somos muy dadas al bla, 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 al estar cuchicheando, al estar platicando. Muchas veces en una reunión, en culto, en un servicio como le decimos nosotros, cuando comienza la prédica, empezamos, nos volteamos con la vecina o con la que está enfrente y empezamos a platicar y empezamos a hablar. ¿Y qué vamos a hacer de almuerzo? O hasta hablamos de lo que vamos a hacer en la cena. Por eso es que muchas personas no reciben palabra, porque no les gusta nada más cuando está la alabanza. Eso es emocionalismo. Pero cuando llega la palabra, perdieron el interés y empiezan a hablar y empiezan a estar. Fíjense, eso es una falta de respeto. En primer lugar, para la palabra del Señor. En segundo lugar, para el que está predicando la palabra del Señor. Porque aquella persona se preparó con anticipación para ir y exponer la palabra del Señor. Tuvo que haber orado, tuvo que haber ayunado, tuvo que haber leído suficiente la palabra y estar, ¿verdad?, allí escribiendo todo su bosquejo y buscando textos para ir a dar esa palabra. Entonces, cuando usted se pone así, en medio de la prédica o cuando comienza la prédica, incluso al final de la prédica, es una falta de respeto para la palabra de Dios y para el portador de esa palabra. Entonces, si usted no quiere escuchar la palabra, sálgase del templo y vaya a seguir conversando con la amiga, con la vecina, con la que están ahí haciendo el desorden. Entonces, por eso yo pienso que el apóstol también dijo esto, ¿verdad? Porque recordemos que las mujeres de Corinto, las que estaban nuevas convertidas, venían de un mundo que hacían lo que ellas querían. No tenían a nadie que les estuviera diciendo cómo debían ellas conducirse. Entonces, por eso el apóstol Pablo quiere evitar desorden dentro de la iglesia, ¿verdad? Yo lo puedo asumir que de esta manera también. Pero aquí al apóstol Pablo se le salió su fariseo que llevaba aún dentro. Recordemos que Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Ellos se querían ver muy finos por fuera, pero por dentro, su corazón, nada. Y Jesús por eso siempre les estaba diciendo, porque ellos están arraigados que la ley va, que la ley aquí, que la ley allá. Y Jesús dijo, yo no les he venido a abolir la ley, pero ustedes ponen cargas en las personas que ni ustedes mismos pueden llevar. Entonces, a ese grupo pertenecía el apóstol Pablo, o más bien Saulo de Tarso. Pero lo vemos aquí como el apóstol Pablo, que aún, ¿verdad? Todas esas cosas que le enseñaron, claro, las tenía desde niño. Imagínense un niño de 5 años que empiece a aprender todas estas cosas, las va a tener muy arraigadas en su corazón, en su mente, todo aquello, ¿verdad? Pero el Señor ha permitido a muchas mujeres a lo largo de la historia, aún antes del apóstol Pablo, muchas mujeres han tenido parte de liderazgo en el mundo, ¿verdad? En todo tiempo. Yo estoy leyendo 12 mujeres importantes en este tiempo. Podemos hablar de Débora, era una jueza. Podemos hablar de Esther, ¿verdad? Que con ser sumisa al rey, también tomarse de Dios, ella pudo ayudar a salvar al pueblo judío en aquel tiempo. Vemos a una Ruth, que era una mujer moabita, cuando Dios había dicho que los moabitas no podían cohabitar con su pueblo, ¿verdad? Ella llega a ser una israelita. Y de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ir a ver la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Viene de 2 mujeres que surgieron de la basura. Una de ellas Ruth y otra de ellas Rahab, que era una mujer ramera. Entonces podemos ver que Dios ha usado, ¿verdad?, a muchas mujeres, así como el día de hoy Dios está levantando también mujeres, porque muchos sacerdotes, muchos varones no quieren cumplir
muchas veces lo que Dios les ha mandado hacer. Podemos ver a María, la madre de Jesús, ¿verdad? Que llevó en su vientre al Mesías, al Salvador del mundo. Cosa más linda. A Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, un gran profeta. Jesús dijo hasta los días de Juan el Bautista el mayor de los profetas. Y podemos hablar de muchas mujeres que podemos estudiar en la Biblia. Entonces, a los varones que se han quedado en el siglo I, yo les invito, ¿verdad?, a que busquen todos los libros y escudriñen, no solo se queden aquí centrados, que si una mujer quiere cuestionar algo, saber algo, le puede preguntar después a su esposo cuando estén en la casa, porque es motivo de vergüenza que una mujer tome la palabra en las reuniones de la iglesia. Nosotras tenemos que ser sabias también cuando tomemos la palabra, ¿verdad? Se nos dé palabra en la congregación, pedirle al Señor siempre que nos oriente, que es la palabra que Él quiere que nosotros demos. Así que vamos a seguir, ya ahondamos bastante, ¿verdad?, con este versículo. Acuérdense, dice, que el mensaje de Dios no comenzó con ustedes y tampoco ustedes son los únicos que lo han recibido. Le dice el apóstol a toda la iglesia de Corinto, ya no le está hablando solo a las mujeres. Si alguien cree que es profeta o que tiene un don espiritual, tiene que reconocer que todo esto que les escribo es una orden del Señor, pero si no lo aceptas, no serás aceptado. Sabemos que el apóstol Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo. Eso no lo podemos negar, ¿verdad? Pero muchos hombres de Dios que han sido inspirados por el Espíritu Santo, pues son hombres también. Entonces, de repente van a tener cosas que quizá el Señor todavía no le había revelado al apóstol, ¿verdad? La importancia que tiene la mujer para el Señor, porque nosotras en las manos de Dios somos una perla preciosa. En las manos, dice que somos la niña de sus ojos. Aquí esto que tanto nos cubrimos, ¿verdad? El ojito, que si lo tocamos es muy delicado. Eso somos para el Señor. La niña de su ojo, el iris de su ojo. En conclusión, hermanos, anhelen profetizar y no le prohíban a nadie hablar en lenguas. Que todo lo que hagan sea siempre de forma apropiada y ordenada. Ese era el tema central en este capítulo, ¿verdad? El apóstol Pablo quería que la iglesia se mantuviera ordenada en todo lo que hicieran, ya fuera hablar en lenguas, ya fuera el profetizar y todas las demás cosas que se deben hacer en el templo. Entonces, aceptamos, ¿verdad?, la palabra del Señor y también podemos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios porque Él siempre nos ilumina. Yo, cuando estudié estos temas, porque yo sí he estudiado más adelante, y me encuentro muchas veces, ¿verdad?, con estos versículos, yo siempre le pido y me postro y le oro al Señor y le digo, Señor, ¿cómo me voy a desenvolver? Y he tenido pláticas con una pastora, con otras hermanas acerca de estos temas y también ellas me han guiado mucho a entender y comprender porque yo les he dicho antes que yo nunca he estado en un instituto bíblico. Yo predico la palabra del Señor ya hace más de 10 años porque el Señor me llamó a hacerlo y no me dio esa revelación a mí. Se la dio a un pastor, a un siervo del Señor, que fue el primero que me invitó, me dijo a predicar. Siento del Señor, me dijo que usted tiene que predicar la palabra. Entonces fue una revelación de parte de Dios para él, que Él la compartió conmigo. La revelación que yo recibí personalmente del Señor fue el de clamar por los matrimonios y por las familias. Entonces es lo que he venido haciendo ya prácticamente 4 años de que el Señor me llamó a hacer esto. Quizá antes lo había hecho el Señor, pero muchas veces no estamos todavía en esa comunión plena con Él. Pero cuando yo me metí más con el Señor, fue lo que recibí de mi Dios, de mi Cristo. Entonces es lo que yo hago para la honra y la gloria de mi Señor.
Así que mis amados, yo pues no he puesto en duda nunca las promesas del Señor, lo que el Señor me ha mandado a hacer. Y como les he dicho antes, ¿verdad? Será hasta el día que el Señor me diga ya no más palabra. Entonces ese va a ser el día que yo deje de predicar su palabra. Pero mientras el Señor quiera usar este vaso, yo estoy a la disposición de mi Señor. Porque tengo tantas cosas que agradecerle que no le pago con nada a mi Señor todo lo que Él ha hecho en mi vida. Gloria al Señor. Y así llegamos entonces al final de este capítulo número 14 de esta carta a los Corintios. Gloria al Señor. Que el Señor sea bendiciendo su palabra y sellando, ¿verdad?, esa palabra en nuestra mente y nuestro corazón. Que podamos entender el propósito de su santa y bendita palabra. Y como siempre les invito una vez más a que estemos clamando los días viernes. Únase con nosotros a las 6 en punto de la mañana, los salmistas, junto a las mujeres victoriosas. Estamos en clamor para nuestro Dios. Dios ha hecho grandes cosas maravillosas y las seguirá haciendo en nuestras vidas. Le invitamos a que nos escriba a los números que tenemos habilitados en WhatsApp. Y si usted no tiene acceso a WhatsApp, puede dejarnos un comentario en el canal en YouTube. Así que vamos a despedir esta edición de Conexión Espiritual. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor amado, por esa palabra que nos instruye cada día, bendito Señor. Gracias, maravilloso Señor, porque tú eres bueno, porque eres grande, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque podemos aprender cada día más y más de ti, precioso Rey amado. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor amado, que las mujeres podamos llevar tu palabra, Señor, también al mundo entero, Señor. Que siempre estemos bajo tu cobertura, maravilloso Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, maravilloso Señor eterno, poderoso. Que podamos siempre, Señor amado, ser humildes delante de ti, Señor amado. No creernos nunca más que los hombres que tú has llamado, Señor, porque ellos son los sacerdotes, lo sabemos. Que tú, Señor, has llamado, Padre de la gloria, Señor, para ser la cabeza de cada mujer, bendito Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, bendito Rey hermoso. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que escuchan atentamente tu palabra bendita, Señor. Bendícelos de una manera grande y especial, bendito Señor amado. Entra ahí en sus hogares, Señor. Que cada necesidad por la que ellos estén atravesando, Señor, tú la puedas suplir, maravilloso Rey. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Así yo me despido con el cariño de siempre, mandándoles un abrazo fuerte, fuerte y cariñoso desde aquí, desde Los Ángeles, California, hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes nos estén sintonizando. Y si Dios nos lo permite, el próximo martes estaremos en una nueva edición de Conexión Espiritual. Hagan suyas las bendiciones de Dios que son nuevas cada mañana. Hasta entonces.